Hola, buenas tardes. Por parte de la Asociación de Químicos y Técnicos Laboratoristas del Hospital Civil de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a la siguiente tema, leucemias agudas, que será impartida por el doctor César Jonathan Vargas Carretero. Vamos a leer un poco de su amplia experiencia curricular. Él tiene especialidad en medicina interna y hematología. Es médico adscrito al servicio de hematología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También es jefe del Banco de Sangre del Hospital de Especialidad de San Francisco de Asís. Su práctica médica privada es en el Hospital San Javier y actualmente es presidente del Colegio Jalisciense de Hematología. Bienvenido, doctor César. Un placer de tenerlo con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la presentación. También agradezco a la Asociación de Químicos del Hospital Civil de Guadalajara por nuevamente invitarme a formar parte de las jornadas académicas que ellos organizan. Es para mí siempre y será siempre un placer estar con ustedes. Y bueno, si me permiten ahora, pues empezaremos el tema que corresponde para esta sesión, que es leucemias agudas. Eh, Como ustedes saben, va a haber varios módulos y nosotros va a haber otro módulo donde se enfoquen a leucemias crónicas. Nosotros daremos un enfoque exclusivamente a aquellas leucemias que se consideran agudas y sobre todo este enfoque será hacia el diagnóstico y hacia la manera en las cuales los químicos pues, pueden apoyarnos o nos apoyan al diagnóstico. A manera de introducción, para mí es muy importante que ustedes conozcan la fisiopatología de esta enfermedad y aparte conozcan firmemente las bases de la hematopoiesis para que ustedes puedan comprender cómo se clasifican las leucemias y cómo las debemos de abordar. Empezaré diciendo que a la mayoría de los trastornos hematológicos, pues los abordamos inicialmente por una biometría hemática. La mayoría de los trastornos medulares primarios, pues se ven reflejados en la biometría hemática, que nos brinda un análisis tanto cuantitativo, es decir, cuántas células tiene nuestra sangre, así como un análisis cualitativo de nuestras células. Aquí tenemos en la imagen una biometría hemática, pues normal, donde generalmente en la biometría hemática nosotros estamos acostumbrados a ver tres líneas celulares, ¿de acuerdo? Los glóbulos blancos son los leucocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos y las plaquetas. Y estos valores son expresados en microlitros. Y algo que me gusta hacer mucho hincapié es en la cantidad de células que hay por microlitro. Ustedes conocen muy bien cuánto es un microlitro cuando utilizan las pipetas graduadas, pero aquí a manera de esquemática pues pongo el ejemplo de cuánto es un microlitro. Es una gotita muy pequeñita de sangre, es la millonésima parte de un litro, y en esa pequeñita gota de sangre, pues fíjense lo extraordinario que es nuestro sistema hematopoyético. Hay hasta de 4 a 6 millones de glóbulos rojos, hay de 150 a 450 mil plaquetas, y de más o menos de 4.000 a 10.000 leucocitos. Esta es una cantidad extraordinaria de células cuando pues multiplicamos ese microlitro por los 4.5 litros de sangre que tenemos, pues eso nos da una cantidad extraordinaria de células, una cantidad que no cabría en ninguna calculadora del mundo. Y nosotros más o menos nos damos cuenta de esta magnitud de células sanguíneas cuando nosotros observamos al frotis. Sin embargo, en el frotis, pues nosotros extendemos a las células, ¿de acuerdo? Entonces, aunque nos da una buena medida de cómo son las células sanguíneas en nuestro cuerpo, pues la realidad es esta, ¿de acuerdo? La sangre está llena de células sanguíneas de una manera extraordinaria. Y nosotros para mantener esta producción de sangre, pues tenemos que producir esta cantidad de células al día. En un adulto promedio de 70 kilogramos, pues produce 20.000 millones de glóbulos rojos, 20.000 millones de plaquetas y 7.000 millones de leucocitos por día. Y lo anterior es para compensar la pérdida diaria de dichas células. Es decir, todos los días muere una cantidad extraordinaria de células, pero también todos los días a través de la hematopoiesis se forma esta cantidad extraordinaria de células, lo que nos permite mantener siempre niveles estables de estas células. Y como les decía, pues todo este proceso de esta formación de células pues se lleva a cabo a través de la hematopoiesis, la cual es el proceso donde se producen las células sanguíneas e involucra la proliferación de estas células, la diferenciación de las células y cómo maduran estas células. Hay que recordar que la hematopoiesis comienza
de una célula madre hematopoyética. Y esta célula madre se va a ir diferenciando y proliferando dependiendo ciertos estímulos que el cuerpo le dé, dependiendo las células que necesite el cuerpo. Es decir, si yo tengo un sangrado, pues habrá estímulos que le digan a mis células madre que se diferencien en glóbulos rojos para compensar esa anemia que estoy teniendo hipotéticamente. Y bueno, como les decía, pues es muy importante ver que conforme avanza la maduración de las células, pues estas células van cambiando. Nosotros, si se fijan, en la médula ósea tenemos varios, le llamamos compartimentos celulares. El primer compartimento es el de las células madre. Después tenemos a los progenitores hematopoyéticos, que ya son células con cierta diferenciación, ya se van diferenciando hacia un linaje celular. Posteriormente tenemos a los precursores, los cuales ya están francamente alineados a diferenciarse hacia una estirpe celular. Y por último tenemos a las células maduras, las que vemos en la sangre periférica, representadas con este bloque que está en la parte inferior de la diapositiva. Pero si se fijan, las primeras dos bloques o las primeras dos etapas de maduración, la de las células troncales y la de los progenitores, están representadas con unas células que son idénticas. Y esto es porque son células muy inmaduras que morfológicamente, es decir, al microscopio, no podemos diferenciarlas unas de otras. Nosotros podemos apreciar cambios en las células de la médula ósea a partir de que empiezan la etapa de precursores. A partir de esta etapa ya nosotros podemos ver ciertas características morfológicas que nos permiten diferenciarlas, ¿de acuerdo? Y otra cosa súper importante en la médula ósea es que a diferencia de la sangre periférica, donde tenemos lo que les decía, característicamente vemos tres tipos o estirpes de células, los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos o los glóbulos blancos, perdón. En la médula ósea solamente tenemos dos estirpes celulares, la línea mieloide y la línea linfoide. Y esto es súper importante para conocer y entender la clasificación de las leucemias. De tal manera que si el cáncer ocurre en alguna de estas células de la línea mieloide, pues tenemos origen de una leucemia mieloide. Y por otro lado, si el cáncer ocurre en cualquiera de estas líneas linfoides, pues tenemos un cáncer o una leucemia linfocítica, ¿de acuerdo? Hay que recordar que la línea linfoide solamente produce a los linfocitos y en una etapa más avanzada a las células plasmáticas, y la línea mieloide produce al resto de las células, incluyendo a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Todo este proceso de maduración ocurre en la médula ósea, donde hay un nicho hematopoyético que le provee a estas células todo lo necesario para diferenciarse y proliferar. Como les decía, una célula troncal se puede diferenciar inicialmente en una célula progenitora mieloide o una célula progenitora linfoide, y dependiendo dónde se origine la leucemia, pues sabremos que es una leucemia mieloide o una leucemia linfoide, dependiendo la célula donde ocurra la manifestación inicial de esa leucemia. Entonces, la hematopoiesis regula cada una de las etapas que conducen a la generación de células de muy primitivas, como veíamos, las células donde no se pueden diferenciar en los primeros compartimentos de la médula ósea. Esas células muy inmaduras o primitivas son las que conocemos como blastos. Después de eso, a partir de los progenitores, son células consideradas como intermedias, que son las células que mayormente se encuentran en la médula ósea, y finalmente las células maduras, que son las que vemos en la sangre periférica. Y si se observan, pues vemos cómo conforme avanza la maduración, pues van adquiriendo estas células los diferentes cambios progresivos hacia las células maduras. Uno de los principales cambios es que baja el tamaño celular. Si se fijan, las células se vuelven más pequeñitas conforme avanzan su maduración. Generalmente hay cambios nucleares, incluso los glóbulos rojos pierden el núcleo, etc. Entonces, esos cambios morfológicos nos permiten diferenciar qué tipo de células estamos viendo al microscopio e incluso en qué etapa de la maduración se podrían encontrar, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo mismo, cómo madura en este caso la línea mieloide o la serie neutrofílica, y aquí tenemos las diferentes etapas de maduración. Ojo, en la etapa de precursores, cuando ya empezamos a ver
a poder diferenciarlas como células de la serie neutrofílica. Recuerden que antes de esta son células muy inmaduras llamados blastos que no podemos diferenciarlas de qué estirpe o qué línea son. Entonces así tenemos que la maduración de esta línea pues empieza con los mieloblastos, los promielocitos, siguen después los promielocitos, después la célula se vuelve un poquito más pequeña, pierde su granularidad, el núcleo se empieza a aplanar, esta es la etapa de mielocito, posteriormente el núcleo se arriñona un poquito, estamos en la etapa de metamielocito, después cada vez se vuelve más curviado el núcleo, estamos en una etapa de banda y posteriormente el núcleo se empieza a fragmentar o a segmentar, ese es el término correcto, donde ya tenemos un neutrófilo maduro, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que noten en esta diapositiva es esta célula, donde observamos franca presencia de nucleolos en esta etapa, que es la etapa más inmadura. Todavía en la etapa de promielocito podemos ver algunos vestigios de estos nucleolos, y eso es importante porque la presencia de un nucleolo es un indicador morfológico de inmadurez y desaparece conforme la célula madura, ¿de acuerdo? Entonces, estamos acostumbrados a que si nosotros en la sangre periférica vemos una célula que tiene nucleolos, pues la describimos habitualmente como blasto, ¿de acuerdo? Si nosotros podemos diferenciar o somos lo suficientemente hábiles para la morfología y diferenciamos que este es un blasto, pero es un blasto que ya tiene ciertas características mieloides, pues lo describiremos como un mieloblasto, ¿de acuerdo? Pero si no, pues con ver que son células grandotas y que tienen nucleolos, debemos de especificar que esa sangre periférica tiene blastos. Y esto es muy importante porque eso prende las alarmas, ¿verdad? No es normal o no es esperado tener la presencia de blastos en la sangre periférica. Eso podría ser un indicio de que ese paciente tiene una leucemia, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense en estos blastos, son blastos más inmaduros que el mieloblasto que vimos en la diapositiva anterior, que ya tiene cierta diferenciación, y estos blastos pues son francamente blastos de leucemia. Si ustedes ven en un frotis de sangre periférica una población o una población como estas que están representadas aquí, que son poblaciones homogéneas, ¿de acuerdo? Se fijan, son células casi idénticas unas con otras, y pues evidentemente no vemos la presencia de tantas células maduras habituales, las que vemos en el frotis de sangre periférica normal, pues este paciente con certeza tiene una leucemia, ¿de acuerdo? Y se fijan, aunque son células inmaduras, nos permiten, de acuerdo a su morfología, diferenciar por lo menos de qué estirpe son. ¿Okay? Por ejemplo, esta población que tenemos aquí, pues vemos que son una población casi desprovista de citoplasma, ¿verdad? Con un núcleo pues muy condensado, una cromatina muy condensada, casi no se le aprecian nucleolos. Esta es una morfología de una leucemia linfocítica, de la línea linfoide. Y por ejemplo, esta población que tenemos acá, pues tiene mayor cantidad de citoplasma, tiene cierta tendencia a tener los núcleos no redondeados, ¿verdad? Cierta granulación en algunas de sus células, pues estos blastos son de la línea mieloide. Entonces, si nosotros vemos la morfología y somos lo suficientemente hábiles para distinguirlas, ya con la pura morfología de la sangre periférica podríamos decir que esta es una leucemia linfocítica aguda y esta es una leucemia linfocítica crónica. Es decir, el mensaje es que ustedes tienen siempre que buscar la presencia de blastos, y si los encuentran hay que reportarlos porque ese es un dato morfológico muy importante para diagnosticar una leucemia o para sospechar incluso en una leucemia. Ahora, conforme las células de la médula ósea y las células hematopoyéticas van diferenciándose y madurando, pues van adquiriendo moléculas o antígenos en su superficie, los cuales cuando son grupos de antígenos se le conoce como cúmulos de diferenciación, ¿de acuerdo? Y pues estos cúmulos de diferenciación pues conforman un sistema de antígenos en la superficie celular. Eso también es muy importante porque nos ayuda a diferenciar las leucemias, y eso lo vamos a ver poco a poco conforme avancen las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, aquí tenemos varios estirpes celulares, ¿verdad? La línea eritroide, otra vez la línea neutrofílica, la línea eosinofílica y la línea basofílica, y vamos viendo cómo van madurando estas células de izquierda a derecha.
Y esto es importante porque conforme avanza su maduración, van recibiendo en sus superficies estas células una serie de antígenos o de cúmulos de diferenciación inmunitarios que van apareciendo en modo secuencial conforme madura la célula y luego eso nos permite, si las identificamos, pues diferenciar no solamente qué clase de célula es, sino en qué etapa de maduración se encuentra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo madura la línea linfoide, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de linfocitos B en esta diapositiva y cómo vemos una célula troncal que de repente empieza a diferenciarse hacia un linfocito, ¿de acuerdo? En este caso un linfocito B y vamos a ver cómo cuando adquiere el marcador CD19, pues ya hablamos que es una célula provee, es decir, ya va dirigida a producir un linfocito B, pero todavía está en una etapa muy inmadura. Tenemos un CD20, que es un marcador o un antígeno de superficie que está negativo, y otras inmunoglobulinas de superficie negativas. Conforme avanza la maduración, si el CD20 se vuelve positivo, pues quiere decir que ya maduró un poquito más, ¿de acuerdo? Si la inmunoglobulina de superficie se vuelve positiva, pues la maduración es aún mayor. Entonces, lo que les decía, conforme la célula avanza, ya sea que gane marcadores de superficie o pierda incluso marcadores de superficie, como en el caso de la célula plasmática, conforme avanza la célula, si se pierde la inmunoglobulina de superficie, si se pierde el CD20, pues ya se está diferenciando en una célula plasmática. Y si al final adquiere este marcador que se llama CD38, perdón, y CD138, pues estamos hablando francamente de una célula plasmática. Y lo que les decía, es muy importante conocer a las células porque muchas veces por morfología es imposible saber qué tipo de célula es la que estamos viendo y por consiguiente, en el caso de una leucemia, muchas veces por morfología es insuficiente ver, sobre todo para ojos no experimentados, qué tipo de leucemia es. Y eso es súper importante porque si no conocemos qué tipo de leucemia es, pues no podemos seleccionar un tratamiento, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí en este dibujo, pues tenemos a dos células madre, ¿de acuerdo? Nosotros por morfología, pues las células madre habíamos visto que eran las células más inmaduras, morfológicamente no tienen ninguna característica, son muy similares a linfoblastos o a series de estirpe linfoide muy inmaduras y de tal manera que si nosotros las vemos en el microscopio, pues no sabría, desde el punto de vista morfológico, no habría manera de saber que son células madre o células troncales. Incluso si las pusiéramos en un microscopio electrónico, aún así ni siquiera con esa calidad de imagen podríamos distinguir si son linfoblastos o son células madre. Pero si nosotros marcamos a los antígenos de superficie de esas células y nos marca que tienen este marcador CD34 es un marcador de células madre o células troncales. Entonces, de esta manera, aunque morfológicamente no podamos saber que son células madre, pues si las marcamos, sabremos que son células troncales. Y el ejemplo más característico de cómo diferenciar una célula por sus marcadores de superficie o por sus antígenos de superficie son los llamados linfocitos T, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien o recuerden de sus clases los linfocitos T cooperadores, que eran CD4 positivos, y los linfocitos T CD8 positivos, que son citotóxicos, ¿de acuerdo? Esos linfocitos son iguales, excepto por estos marcadores, y tener este marcador diferente ya los diferencia entre linfocitos T cooperadores o citotóxicos. Entonces, fíjense, nuevamente, tenemos una célula troncal que ya vimos que es CD34 positivo. Si esta célula troncal avanza y empieza a madurar o a formar distintas líneas celulares, pues va adquiriendo otros marcadores que hablan de que ya maduró un poquito, ya no es una célula troncal. Por ejemplo, en este caso adquirió el CD45, que eso ya la diferencia de una célula troncal. Pero todavía CD45 es un marcador de mucha inmadurez. Conforme agarre otros marcadores, nosotros sabemos hacia qué estirpe se va a ir diferenciando esa célula. De tal manera que lo mismo, ¿verdad? Un linfocito T, si es CD4, pues ya sabemos que es cooperador, si es CD8, ya sabemos que es citotóxico. Y actualmente nosotros ya sabemos a qué estirpe pertenece cada cúmulo de diferenciación, de tal manera que si encontramos un
cúmulo de diferenciación, por ejemplo, un CD10 sabemos que corresponde a linfocitos B. Y de esta manera, nosotros ya sabemos, cuando estudiamos a las células desde el punto de vista inmunofenotípico, qué grupos de cúmulo de diferenciación son característicos de una célula. Por ejemplo, las células T pues expresan estos cúmulos de diferenciación, las células B expresan estos cúmulos de diferenciación, los monocitos estas, etc. Entonces, nosotros cuando estudiamos una población de células que las vemos, que son inmaduras, que nos llaman la atención, que creemos que son leucémicas, pues desde el punto de vista morfológico lo sospechamos porque vemos blastos, pero si marcamos a esas células, pues no solamente sabremos que sí son blastos, que sí son una leucemia, sino aparte qué estirpe tiene esa leucemia. Si tiene estos marcadores, sería una leucemia mieloide. Si tiene estos marcadores, sería una leucemia linfocítica aguda de células B. Si tiene estos marcadores, sería una leucemia linfocítica aguda de células T, etc. Y otra cosa, lo que les decía, pues esto nos permite diferenciar a estas células que morfológicamente no podemos distinguir en unas con otras, pero si las marcamos, pues sabemos si es una leucemia mieloide o es una leucemia linfoide. Súper importante recordar que de esta manera se diferencian, ¿de acuerdo? Solo hay leucemias mieloides y leucemias linfoides. Y aquí tenemos otra manera de ver a las leucemias, de diferenciarlas, es de acuerdo a la velocidad de su progresión, y no solo a eso, sino que tanto maduran las células. Y de acuerdo a su velocidad, las clasificamos en agudas o crónicas. Como les platicaba, pues va a haber otra sesión donde ustedes escuchen a uno de nuestros hematólogos de nuestro servicio del Hospital Civil platicar acerca de las leucemias crónicas, y nosotros nos vamos a enfocar en estas leucemias agudas de una velocidad de progresión rápida, ¿de acuerdo? Y estas leucemias agudas consisten en una proliferación clonal de células precursoras de la médula ósea que tiene una capacidad reducida de diferenciación celular. No se pueden diferenciar en células más maduras, se quedan en etapas de blastos, pero tienen la capacidad de proliferar. Y esto sucede porque habitualmente en una de las celulitas de la médula ósea ocurre una mutación, y esa mutación pues hace que se transforme de una célula normal a una célula leucémica. Esta célula prolifera, no se diferencia, es decir, no se madura, y esta maduración, estas características hacen que se vaya aumentando esta población de células en la médula ósea, lo que va a quitarle espacio a las células sanas de la médula ósea para crecer, y la médula ósea poco a poco se va a ir reemplazando por estas células leucémicas, ¿de acuerdo? No solamente las vemos en la médula ósea, sino que en ocasiones salen a la sangre periférica y ahí las podemos ver en el frotis de sangre periférica, o incluso pueden infiltrar a otros órganos o tejidos, como vamos a comentar más adelante. Ahora, vamos a ver por qué una célula que era normal de repente se vuelve cancerosa, en este caso leucémica. Y esto ocurre porque, como ya vimos, se produce una cantidad extraordinaria de células en la médula ósea todos los días. Hablamos de miles de millones de células todos los días produciendo en nuestra médula ósea. Entonces, si vemos que ocurre esta gran cantidad de producción de células sanguíneas, pues es normal o es esperado que vaya a haber algún error en alguna de estas células. Entonces, estas células se producen a través del ciclo celular, que ustedes conocen muy bien, y hay que recordar que el ciclo celular pues tiene varias etapas, ¿de acuerdo? Una etapa que se llama interfase, que está representada por esta fase gris, y una fase de mitosis representada por esta fase azul. En la fase en la interfase, aquí la célula se encuentra en una actividad metabólica preparándose para la mitosis. La mitosis es la división celular y es un periodo comprendido entre las divisiones celulares. Y la etapa de interfase tiene varias subfases. La fase G1, donde hay un crecimiento celular, la célula se está preparando para dividirse, hay síntesis de proteínas y de ARN, después pasa a una fase que se llama fase S o fase de síntesis, donde hay una replicación del DNA y cada cromosoma se duplica para repartirle a las células hija pues un par de cromosomas, ¿de acuerdo?
Y por último, en esta interfase está una subfase que se llama G2, que esta fase es súper importante porque se checa la integridad del DNA que se produjo en la fase de síntesis y se reparan los errores que pudieron haber en el DNA. Si se detectan estos errores y se reparan, pues la célula entra a la fase de mitosis, pero si no se pueden reparar, la célula automáticamente pasa a otra fase que se llama fase de apoptosis. Es decir, si una célula se empieza a replicar con su DNA dañado, pues esta célula está condenada a morir. La célula se suicida, literalmente, y entra en apoptosis para morirse. Pero hay ciertas situaciones donde, pues, no se pueden reparar esos errores del DNA, las células no entran en apoptosis y entonces ese DNA mutado o alterado, pues pasa a la fase de mitosis, que la fase de mitosis pues es, como les decía, la división celular, donde se producen dos células hijas idénticas. Entonces, si no se reparó el DNA, pues obviamente van a haber dos células con una mutación y estas dos celulitas a su vez van a tener otras hijas que van a nacer con la mutación y así progresivamente se va a ir formando una población en la médula ósea de células mutadas, ¿de acuerdo? Entonces, de forma normal, nosotros tenemos una división celular, pero si detectamos una mutación, la célula detecta esta mutación, intenta repararla. Si no la puede reparar, pues entra en muerte celular o apoptosis. Pero ¿qué sucede cuando no la puede reparar y la célula tampoco entra en apoptosis por esas mutaciones que tienen en su DNA? Pues la célula empieza a proliferar y empieza a formar una población de células cancerosas. Entonces, en general el cáncer, incluyendo las leucemias, pues es una proliferación celular descontrolada causada por muchos factores que vamos a ver, pueden ser físicos, químicos, genéticos o biológicos, y su fisiopatología básica comprende aberraciones en cualquier punto de la maquinaria molecular que regula el ciclo celular, lo que causa una disregulación del ciclo celular y una proliferación de células cancerosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues todas las células cancerosas entonces tienen su contraparte sana, es decir, pues si yo tengo una célula pulmonar que es sana y tiene estas mutaciones, pues después va a formar un cáncer pulmonar. Lo mismo, si tengo, por ejemplo, un cáncer de sistema nervioso central, ¿verdad? O un cáncer de tiroides, pues son células que inicialmente eran sanas, tuvieron estas mutaciones y formaron un cáncer de tiroides. Y en el caso de las leucemias, la contraparte sana de estas células, pues son cualquiera de las células hematopoyéticas, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablando específicamente de leucemias, pues primero ocurre una mutación, ¿de acuerdo? Ya vimos que ocurre una mutación en el ciclo celular que no se pudo reparar y esta mutación le dio una ventaja proliferativa a estas células, es decir, les dio la capacidad de que formen muchas hijas que van a nacer con esta mutación. Pero si después una de estas hijas sufre una segunda mutación y esta segunda mutación no solamente ya tenían la capacidad de proliferar, sino que esta segunda mutación ya les va a impedir que maduren, pues estas células se van a quedar en forma inmadura en etapa de blastos, ¿de acuerdo? Estas células van a seguir teniendo hijas por la proliferación clonal, y se llama clonal porque vienen de una sola célula, es decir, son clonas de esa célula, y se van a ir acumulando estos blastos en la médula ósea. Esos blastos, recuerden, no pueden madurar por esa mutación que adquirieron y se van a ir acumulando en la médula ósea y les van a ir quitando espacio a las células sanguíneas para que crezcan de tal manera que pues ya podemos intuir que una de las características de estas enfermedades es que van a cursar con pocos glóbulos rojos, es decir, anemia, pocos glóbulos blancos sanos, es decir, neutropenia, por ejemplo, y poquitas plaquetas, es decir, trombocitopenia. Entonces, si se fijan, la leucemia pues es una enfermedad genética, es una mutación genética eh, eh, que se desarrolló por esos cambios en esos genes, en los precursores hematopoyéticos que aumentaron su proliferación y que aparte impiden que las células maduren o si
o tengan diferenciación celular, y aparte esas células generalmente no entran en apoptosis, no se mueren por los mecanismos normales de muerte celular. Entonces se empiezan a acumular. Lo que les decía, casi todos los cánceres, incluyendo las leucemias, nacen de una sola célula, tienen un origen clonal y a menudo, yo diría que siempre requieren varias mutaciones en varios genes, y conforme se aumentan esas mutaciones, pues van adquiriendo nuevas características que las van volviendo más agresivas a ese cáncer. Lo mismo, estas células son capaces de dividirse y proliferar, no pueden diferenciarse en células hematopoyéticas maduras, se empiezan a acumular en la médula ósea y pues nos dan las manifestaciones clásicas de esta enfermedad. Ahora, lo que les decía, siempre se requieren varias mutaciones. Es muy difícil que una sola mutación nos haga una leucemia aguda. ¿De acuerdo? En el caso de las leucemias agudas, por lo menos se requieren dos mutaciones. Una que le confiera una ventaja proliferativa, que sería el primer hit, ¿verdad? Y una segunda que altera la diferenciación hematopoyética, no les permite madurar, que sería una segunda mutación o segundo hit, pero después generalmente hay más hits o más mutaciones, que entre más hits tenga o más mutaciones tengan estas células, pues más agresiva va a ser la leucemia. Pueden tener mutaciones que les confieran resistencia a la apoptosis, mutaciones que le confieran resistencia incluso a los agentes de tratamiento o a las quimioterapias, lo cual, pues, lo que les decía, en cuanto más mutaciones tengamos, pues más agresiva es la enfermedad. Y esto se le conoce como evolución clonal cuando adquirimos nuevas mutaciones. Y el ejemplo clásico de la evolución clonal es las leucemias crónicas y las leucemias agudas. Todas las leucemias crónicas eh, pueden llegar a evolucionar a leucemias agudas. Y esto es porque en las leucemias crónicas ocurre una mutación, por ejemplo esta, que es el cromosoma Filadelfia, que esta mutación le da a las células exclusivamente la capacidad de proliferar, pero no interfiere en la diferenciación. Entonces, pues esa leucemia mieloide crónica que tenemos aquí ejemplificada, pues es una leucemia donde hay mucha proliferación de células, pero como maduran, pues esas células generalmente no se acumulan de forma tan importante en la médula ósea, no tienen cierto grado de diferenciación, mueren más o menos por los mecanismos propios de apoptosis normal del cuerpo, y pues por lo tanto no son células agresivas. Pero si viene un segundo hit y adquieren nuevas mutaciones que detengan la diferenciación, pues en ese momento una leucemia crónica, en este caso una leucemia mieloide crónica, evoluciona a una leucemia mieloide aguda. Las causas de las leucemias, pues realmente no se conocen bien, aunque hay varias condiciones que favorecen su aparición. Pues una de ellas, como ya vimos, es una enfermedad genética de mutaciones genéticas. Pues si la persona nace con alteraciones cromosómicas, pues ya va a ser un factor que la predispongan para desarrollar estas enfermedades. Otras son enfermedades hematológicas, como las que tenemos aquí ejemplificadas, que son enfermedades donde ya hubo una mutación, es decir, ya ocurrió un primer hit. Si ocurren más hits en estas enfermedades, pues va a desarrollarse una leucemia aguda. Exposiciones a radiaciones o a químicos también inducen a que haya mutaciones genéticas y el desarrollo de estas enfermedades. Incluso tratamientos con quimioterapia previa o inmunosupresión también pueden inducir estos cambios en las células, y pues el componente hereditario también forma parte de estas enfermedades. En cuanto a la epidemiología, esto no nos vamos a detener casi nada. Solamente comentar que la leucemia mieloide aguda es más común en adultos, ¿de acuerdo? Representa el 85% de las leucemias en adultos, y es mucho menos frecuente en los niños, donde solamente representan el 15% de las leucemias. Que su incidencia aumenta a partir de los 55 años, tiene un pico a los 70, 75 años, y a partir de los 85, pues disminuye su presentación. Es decir, esto es importante porque ustedes ven blastos en la sangre periférica, pues, y en la sangre periférica de un adulto, pues posiblemente sea más probable que sea una leucemia aguda. A diferencia de las leucemias linfocíticas agudas, que son el cáncer más frecuente en edad pediátrica. 25 al 30% de todos los cánceres, y
En este caso, si ustedes ven blastos en la sangre periférica de un niño, pues posiblemente se trate de una leucemia linfocítica aguda. Aunque, ojo, no es infrecuente la leucemia linfocítica aguda en los adultos. Se estima que entre 20 a 35 casos por cada millón de habitantes por año ocurren, y en México existen reportes de que posiblemente sea una presentación aún más frecuente. En cuanto a los datos clínicos que tienen estos pacientes, pues ya habíamos dicho que las células, los blastos que se van acumulando en la médula ósea le van quitando espacio a las células normales, y pues no tenemos, cada vez tenemos menos presencia de células normales en nuestra sangre. Por lo tanto, pues vamos a tener anemia, con los datos clínicos de anemia, palidez, cansancio, dificultad para respirar cuando hacemos esfuerzo, etcétera. También van a bajar la cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto vamos a tener neutropenia, y esto nos va a causar predisposición a infecciones. Vamos a tener menos producción de plaquetas y por lo tanto pues vamos a tener manifestaciones hemorrágicas. Si habíamos comentado que estas células pueden infiltrar o meterse a otros órganos, y pues si estos empiezan a infiltrar, estas células infiltran a otros órganos, pues en ese caso tendremos las manifestaciones propias de esas infiltraciones. Pueden meterse al sistema nervioso central, donde podríamos tener, o el paciente podría tener algunas alteraciones neurológicas, podrían infiltrar al hígado, al vaso o a los ganglios, lo que causaría el crecimiento de estos órganos. Pueden infiltrar a piel, pueden infiltrar a la mucosa oral, pueden infiltrar al nervio óptico, lo que causaría ceguera de los pacientes, etc. Y pues aquí una manifestación, una diapositiva gráfica de lo que encontramos en los pacientes. Encontramos petequias porque no tienen plaquetas y pues tienen la llamada púrpura, predisposición a sangrados, y esas petequias pues son eso, son pequeñas hemorragias subdérmicas que pues las podemos apreciar a través de la piel. En este caso tenemos una infiltración a la mucosa oral, lo que causa hipertrofia o hiperplasia gingival. Tenemos a un paciente con ganglios crecidos. Esto generalmente ocurre en las leucemias linfocíticas, porque recuerden que los ganglios están llenos de linfocitos, entonces pues son las células que mutarían en estos casos y las que nos darían esta manifestación. Tanto las leucemias mieloides agudas como las leucemias las leucemias linfoides agudas, ambas pueden infiltrar a piel. El diagnóstico, que es donde quiero enfatizar un poquito, porque es donde ustedes nos ayudan muchísimo a encontrar un diagnóstico certero de estas leucemias, pues eso es lo que tenemos que hacer a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Pues obviamente un interrogatorio, una exploración física. Lo que les decía, siempre el abordaje empieza por una biometría hemática que tiene alguna normalidad. El frotis de sangre es sumamente importante porque, como les platicaba, pues ahí podemos encontrar el primer indicio de leucemia al identificar blastos en la sangre periférica. El aspirado de médula ósea es muy importante porque, pues, aunque los podamos ver en sangre periférica, pues idealmente siempre se tiene que ir a la médula para ver los blastos de mejor manera. Casi todos los pacientes con leucemias elevan la DHL, por lo tanto hay que hacer una deshidrogenasa láctica. Y el estudio incluye tomar muestras de líquido cefalorraquídeo para ver que no haya células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo, e incluso marcar a esas células a través de un inmunofenotipo, ya sea en médula ósea o incluso se puede hacer en líquido cefalorraquídeo. Y lo más importante actualmente, estudios genéticos. ¿Por qué? Porque ya vimos que toda la fisiopatología de estas enfermedades son mutaciones genéticas. Entonces, si encontramos a través de estos métodos las mutaciones que causaron este cáncer, pues conoceremos mejor a las células y podremos seleccionar mejor los tratamientos. Vamos a ver algunos ejemplos. Habíamos dicho que todo el abordaje empieza con la biometría hemática, ¿de acuerdo? Una biometría hemática anormal, pues siempre nos podrá dar indicios de que hay una leucemia en el paciente. Esta diapositiva la saqué de internet, no son casos propios del servicio, donde vemos que hay un paciente con muchos leucocitos, ¿de acuerdo? Una leucocitosis muy severa, y en el diferencial vemos que casi todos son linfocitos, ¿de acuerdo? Vemos que la hemoglobina, pero sin embargo vemos que la hemoglobina está baja y las plaquetas están también disminuidas, y en los histogramas vemos que en el tamaño vemos células grandes, ¿de acuerdo? Y muy pegaditas, es decir, todas las células
parecieran concentrarse en un punto del histograma, lo que nos haría pensar que esas células son muy parecidas. De entrada, estos son datos francos en una biometría de una leucemia. Muchas células, ¿verdad? Disminución de otras líneas celulares y aparte una población muy parecida. Si le haríamos un frotis a este paciente, pues observaríamos lo que ya decíamos, una población homogénea de células grandotas, inmaduras, no se aprecia francamente nucleolos, aunque sí algunos vestigios nucleolares en algunas, y pues este caso es un caso de una leucemia linfocítica aguda. En otro ejemplo, pues lo mismo, tenemos una biometría con leucocitosis, una biometría con mucha cantidad de glóbulos blancos. En el diferencial vemos que pues, predominan francamente los linfocitos, pero fíjense, a diferencia de la pasada, aquí no vemos alteraciones en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, ni en las plaquetas. Y vemos una población también muy parecida, pero de células pequeñitas, ¿verdad? Con poca complejidad, similar a los linfocitos maduros. Entonces, este caso, si le haríamos un frotis, veríamos eso que estamos viendo en la biometría hemática. Células pequeñitas, vean la comparación del tamaño con los glóbulos rojos, de características propias de un linfocito maduro. Esta se trata de una leucemia linfocítica crónica, aunque no es el tema de las crónicas, quise ponérselos para que ustedes vean que desde la biometría hemática ya vamos sospechando si es una leucemia aguda o es una leucemia crónica, y si hacemos un frotis y logramos identificar las células que están ocasionando esta linfocitosis, pues francamente sabremos si es una leucemia aguda o es una crónica. En este caso tenemos un ejemplo de una leucemia amiloide aguda, donde lo mismo, tenemos leucocitosis, pero fíjense, aquí ya no vemos predominio franco de neutrófilos, ni de linfocitos, ni de eosinófilos, ni de basófilos. Lo que se observan son monocitos, y esto es un dato clínico, bueno, perdón, un dato de laboratorio muy importante, porque la mayoría de las leucemias agudas hacen elevación de monocitos, y esto es porque el citómetro confunde a los blastos con monocitos y generalmente no los reporta en esta zona. Vemos una población, sí, de células un poquito heterogéneas, pero en esta parte del histograma vemos que se acumula una población de células grandotas, ¿de acuerdo? Y que tienen cierto grado de complejidad o cierto grado de granulaciones. Y aparte de lo que les decía, vemos que hay anemia y hay plaquetas muy bajas. Entonces, estos datos son francamente sospechosos de una leucemia aguda. Si le hacemos el frotis y logramos identificar a estas células que son muy homogéneas, muy grandotas, ¿verdad? Con persistencia de nucleolos en algunas, ¿verdad? Pues evidentemente sabremos que es una leucemia aguda. Si le podemos distinguir la estirpe, sabremos que es una leucemia mieloide aguda. Y en el último caso que tenemos, de ejemplo, pues vemos igual una leucocitosis, ¿verdad? Pero expensas de principalmente linfocitos, pero vemos una población de monocitos nada despreciable, ¿verdad? 23.400 monocitos. Habíamos dicho que cuando tenemos monocitosis, pues hay que sospechar que pudiera ser aguda. Entonces, si se fijan, en esta biometría ya no es tan fácil distinguir si es una aguda o es una crónica, porque pues no está, hay tanto monocitosis como linfocitosis. Pero vemos que no hay anemia y vemos que no hay plaquetas bajas, entonces eso nos debe hacer sospechar que posiblemente se trate de una crónica. Y si vemos el histograma, pues vemos que no son células tan grandotas y que no tienen tanta complejidad. ¿Sí? Y pues este caso fue una leucemia linfocítica crónica. Entonces, quiero que quede muy claro que ustedes desde ver la biometría ya tienen que sospechar que hay una leucemia, y no solo si hay una leucemia, sino es aguda o es crónica, y que con el frotis, evidentemente ustedes podrían saber si es una leucemia aguda o es una leucemia crónica. Insisto, se requiere un ojo muy entrenado para saber si es una leucemia linfocítica aguda o es una leucemia amiloide aguda, pero con que ustedes reporten blastos en la sangre periférica, con eso el médico sabrá que está frente a un caso de una leucemia aguda y que el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible. En el aspirado de médula ósea, pues vamos a ver estos mismos blastos que comentábamos en la sangre periférica, solo que, pues evidentemente en mayor cantidad. Se requiere 20% más de blastos en la médula ósea para considerar que el paciente tiene una leucemia aguda.
Y también hay clasificaciones morfológicas en la médula ósea de las leucemias. Este grupo cooperativo de Francia, América y británico, FAB por sus siglas, pues para la leucemia linfocítica aguda, pues la clasificó de acuerdo al punto de vista morfológico en 3 tipos, L1, L2 y L3, y esto es de acuerdo a cómo se observan los blastos. En la L1 son blastos de menor tamaño, casi nada de citoplasma, no hay núcleos visibles. En la L2 son células de mayor tamaño, se aprecia ya algo de citoplasma, nucleolos visibles, y en la 3 son células más grandotas con vacuolas en su citoplasma. Las tres morfologías que ustedes observan son leucemias linfocíticas agudas. Insisto, solamente es una clasificación morfológica. Y lo mismo, hay una clasificación morfológica para las leucemias mieloides agudas, también descrita por este grupo colaborativo de estos 3 países. Y aquí recuerden que en la línea mieloide se forman las plaquetas y se forman los eritrocitos, entonces de tal manera que también tenemos leucemias de precursores de glóbulos rojos, estas se llaman eritroleucemias, es una clasificación M6, y también hay leucemias derivadas de los precursores de las plaquetas, que son los megacariocitos. Estas son las M7. Estas leucemias son muy raras, pero existen, ¿de acuerdo? Y el resto de la clasificación morfológica de la FAB para las leucemias mieloides agudas incluyen si hay un poquito de diferenciación, si no hay diferenciación, si son muy inmaduras, si tienen ya maduración mieloide, si están atrapadas esas células en etapas de promielocitos, lo que haría una leucemia promielocítica. Estas dos que tienen un componente monocítico, es decir, la mutación ocurrió cuando las células estaban diferenciando hacia un monocito. Y lo que ya comentábamos, leucemias, la M6 de precursores de glóbulos rojos y de precursores de plaquetas, la M7. Todas son clasificaciones morfológicas que se ven en la médula ósea y que a lo mejor ustedes no necesariamente tendrían que saber diferenciar o apreciar. Lo que sí tenemos que conocer es que pues todas las células y todos los blastos que son muy inmaduros es difícil diferenciarlos. Lo que les decía es que se necesita un ojo muy entrenado para que por pura morfología aseguremos qué tipo de leucemia tenemos ante nosotros. Y para eso, para quitar esa subjetividad de la morfología valorada a través del ojo humano, pues hacemos el inmunofenotipo. El inmunofenotipo ya habíamos comentado que las células tienen marcadores o antígenos de superficie, que si nosotros le ponemos un anticuerpo que vaya y se pegue a la superficie de esos antígenos, bueno, no a la superficie celular, a través de esos antígenos, pues podremos saber qué antígenos de superficie tiene la célula, y estos son los famosos cúmulos de diferenciación. Ya habíamos dicho que conforme avanza una célula, va adquiriendo estos marcadores, y de tal manera que si nosotros tenemos una población de células leucémicas y las marcamos, pues sabremos qué tipo de leucemia tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos 2 leucemias diferentes y se fijan, los blastos son muy parecidos, sumamente complicado diferenciarlas por morfología, pero es muy importante porque una es una leucemia mieloide y otra es una leucemia linfoide. Y eso es importantísimo porque si no diferenciamos por morfología, pues ambas leucemias se tratan de manera diferente. Entonces no podemos equivocarnos al clasificarla. Entonces, ¿cómo salimos de esta subjetividad? Pues a través de un inmunofenotipo. Lo que les decía, una es una leucemia linfocítica, una es una leucemia mielocítica aguda. Si las metemos al citómetro, las marcamos, y dependiendo de los marcadores que expresen, sabremos de qué estirpe es. Si tiene marcadores de células T, sabremos que es una leucemia linfocítica aguda de células T. Si tiene marcadores B, sabremos que es una leucemia linfocítica aguda de células B. Y si tiene marcadores mieloides, sabremos que es una leucemia mieloide aguda. ¿Ok? Entonces, pues lo mismo, es importantísimo el inmunofenotipo para quitar esa subjetividad de la morfología y saber bien qué tipo de leucemia tenemos. No solamente qué tipo de leucemia tenemos, sino que en qué etapa de la maduración se quedó detenida, se quedaron detenidas esas células por la mutación que tuvieron. Y eso es importante porque entre más inmaduras sean las células leucémicas, peor es el pronóstico.
Muy bien, ya no me voy a detener en esto. Marcadores de células B, marcadores de células T, y un poquito nos vamos a detener en esta diapositiva, que es como vemos en el citómetro. Las letras están un poquito pequeñas, pero las vamos a ir explicando para que puedan apreciarlas. Aquí tenemos el citómetro, ya células marcadas con antígenos, perdón, con anticuerpos que se unieron a los antígenos de superficie de estas células, que por morfología las vemos así. Y aquí en el citómetro ya distinguimos que hay diferentes poblaciones de células, ¿de acuerdo? Unas células que expresan ciertos marcadores, que se pintaron en el citómetro, lo marcó en rojo, otras células que las marcó en verde y otras células que tienen, pues no se aprecia bien, parece una población heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí tenemos, estos rojos son los blastos y estos son glóbulos blancos normales, los verdes, ¿de acuerdo? Y estos blastos, si estudiamos específicamente esta población, pues le metemos varios marcajes a esta población y sabemos, por ejemplo, en este marcaje que es CD45 positiva, es decir, son células muy inmaduritas y esto ya nos dice que eso es una leucemia, ¿de acuerdo? Si a esas células también le ponemos otros marcadores, como por ejemplo el CD19, que me parece que está aquí, y vemos que son CD19 positivas, ¿de acuerdo? Entonces, y CD45 positivas. Entonces, sabremos que son células inmaduras, pero que ya son de la línea linfoide, ¿de acuerdo? Si le ponemos un marcador de células mieloides como la mieloperoxidasa, vemos que la mieloperoxidasa está negativa, entonces pues nos refuerza que son de estirpe linfoide, ¿ok? Le ponemos otro marcador de estirpe mieloide y está negativo, pues sabremos con mucho mayor certeza que no son mieloides, no es una leucemia mieloide, y si le corremos otro marcador como el CD10, que es de células B, de linfocitos B, pues sabremos que es una leucemia linfocítica aguda, y no solo eso, sino en qué etapa de maduración se quedaron detenidas estas células. Y recuerden que entre más inmadura sea la célula, peor es el pronóstico. Y actualmente tenemos a la citogenética. Habíamos dicho que teníamos mutaciones, ¿verdad?, que bloqueaban la maduración y la apoptosis, y mutaciones que les conferían supervivencia a estas células. Podemos hacer estudios porque ya sabemos qué mutaciones son las que ocasionan eso. Entonces, si hacemos estudios citogenéticos y moleculares, podremos determinar qué mutaciones originaron que esa célula normal se convirtiera en una célula leucémica. Y aunque estos estudios son caros, pues actualmente los tenemos disponibles. ¿Okay? Esto es importante porque nos permite clasificar desde el punto de vista citogenético las leucemias, pero más relevante, saber el pronóstico o el riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos los factores de riesgo de una leucemia mieloide aguda. Y aquí tenemos que si identificamos las mutaciones que tienen esas células, podemos clasificar si la leucemia es de un pronóstico favorable, si tiene un pronóstico intermedio o tiene un pronóstico adverso, dependiendo las mutaciones que encontremos. Y no solo eso, sino que a veces encontramos mutaciones, por ejemplo, esta FLT3, que ya disponemos de medicamentos que inhiben a ciertas mutaciones. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene esta mutación, pues yo puedo escoger un medicamento que la inhibe y de esa manera, pues, otorgo un mejor tratamiento al paciente. Lo mismo para las células B, las podemos clasificar de acuerdo a sus mutaciones, pero de forma más importante, pues las mutaciones nos sirven para establecer un pronóstico, de tal manera que ya vemos que si el paciente tiene algunas de estas mutaciones, incluyendo, por ejemplo, esta que es el cromosoma Filadelfia famosísimo, pues es un pronóstico desfavorable. Pero lo mismo, si yo detecto el cromosoma Filadelfia positivo en esas células leucémicas, pues yo puedo darle un medicamento que inhibe a esta mutación y de esa manera darle un mejor tratamiento al paciente. Entonces, si se fijan, el tratamiento de las leucemias es un diagnóstico integral que incluye ver a las células, marcarlas, saber qué mutaciones tiene esas células para saber el pronóstico, y pues evidentemente el cuadro clínico nunca se deja de lado. Entre mejor conozcamos a las células, mejor vamos a seleccionar el tratamiento. Ya para terminar, pues ustedes saben que el tratamiento convencional es con quimioterapia, que son medicamentos citotóxicos, es decir, tóxicos para las células. Le damos una fase de inducción con quimioterapia muy intensiva. Esa quimioterapia no respeta células sanas de células normales,
causa un descenso drástico de la población de las células de la médula ósea. Tenemos que esperar a que el paciente se recupere del efecto de la quimio, vuelva a formar células sanguíneas, tomamos una nueva muestra de médula ósea y si ya no encontramos la leucemia, pues hablamos de que está en remisión, pero aún así hay que consolidar a ese paciente, porque con que quede una célula leucémica, pues evidentemente de ahí puede tener hijas y otra vez volverse a formar esa población de células malas que tenemos en la médula ósea. Entonces, por lo tanto, hay que dar ciclos de quimioterapia repetidas y en ocasiones utilizamos un trasplante. Pero actualmente no solamente tenemos la quimioterapia convencional, ya sabemos que podemos marcar los cúmulos de diferenciación que tienen las células y si yo detecto que, por ejemplo, una célula tiene un CD20 positivo, pues yo puedo seleccionar, como en este caso, que en el ejemplo que tenemos una célula que tiene un CD20 en su superficie, pues yo selecciono un medicamento anti-CD20, el medicamento va, se pega exclusivamente a las células que tienen el CD20 positivo y esas son las células que destruye. Entonces, esta inmunoterapia nos permite ser más selectivos para matar las células que queremos. Y no solo eso, si conocemos las mutaciones, pues también hay ciertos fármacos que ya tenemos que inhiben a ciertas mutaciones. Por ejemplo, esta es la mutación del cromosoma Filadelfia y ya tenemos fármacos que se unen a esta translocación y que inactivan la capacidad proliferativa que da esta mutación. Entonces, pues cada vez las terapias son más dirigidas. Incluso en el futuro las terapias cada vez van a ir a ser tendientes a dar inmunoterapia junto con inhibición de mutaciones. Yo creo que poco a poco las quimios tradicionales van a ir quedando en el pasado. Lo único que sí, por lo que considero que aún siguen muy vigentes, es por el costo. Estos fármacos nuevos son sumamente costosos y pues desafortunadamente nos vemos obligados a seguir utilizando la quimioterapia convencional. Y por último, pues el trasplante de células troncales hematopoyéticas. Aquí lo que se hace es que vamos a sustituir una médula ósea con células leucémicas con una médula ósea sana de otra persona para que forme la población de células sanguíneas de esa persona y pues permita intentar liberarnos de estas enfermedades graves, ¿de acuerdo? Lo que se hace aquí es que nosotros tenemos las células madre de la médula ósea de un donador, ¿de acuerdo? El donador, pues, en teoría no tiene leucemia, ¿verdad? Le damos unos medicamentos que sacan a las células madre hacia la sangre. Sabemos que son células madre porque las marcamos con un inmunofenotipo y nos dice que la población de células que tiene este paciente son, en la sangre periférica, son CD34 positivas. Así sabemos que son células madre ya circulando en el donador. Esas células madre las reclutamos con una máquina de aféresis y las dejamos en una bolsita y a esa bolsita incluso le hacemos un inmunofenotipo y nos dice el inmunofenotipo cuántas células madre tenemos en esa bolsita y pues de esa manera sabemos si son suficientes para un trasplante. Después al paciente le damos una quimioterapia muy fuerte, muy agresiva, que va a matar a la mayoría de las células de su médula ósea y por si quedó alguna célula leucémica residual en esa médula, pues la matamos con la quimioterapia de acondicionamiento para el trasplante y después le infundimos al paciente esa bolsa de células madre del donador a través de la sangre periférica y actualmente sabemos que solitas esas células madre, por factores quimiotácticos, van a ir y se van a meter solitas a la médula ósea y ahí van a proliferar y van a formar una nueva población sana de células en el paciente. Por mi parte, eso sería todo. Espero que esta plática haya sido de provecho, un poquito larga, un tema muy extenso. Tenemos muchos tipos de leucemia. Intenté resumirlo lo más que pude en esta presentación y pues nuevamente agradezco a la Asociación de Químicos del Hospital Civil de Guadalajara por la invitación y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues como ya observaron, me encuentro en el área de hematología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara y quedo a sus órdenes.